Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, amados hermanos y amigos, en esta hermosa hora. Reciban un especial saludo de parte de su hermano y amigo, el hermano Paciano Reyes Miguel. Gracias a cada uno de ustedes de seguirnos por medio de esta plataforma de YouTube. Le agradezco infinitamente. Esperamos que siga con nosotros y pueda edificarse con la palabra de Dios. Porque si algo necesita el ser humano es la palabra de Dios. No hay otra forma de cómo arreglar nuestra vida con Dios. Y arreglar nuestra vida con Dios, lo digo porque viene la muerte y necesitamos estar a cuentas con Dios. Y solamente esto es mediante de su santa palabra. No hay otra forma. No hay ninguna religión más. No hay nada más en el mundo que lo que necesitamos es conocer la palabra de Dios, su voluntad y obedecerla, cumplirla. Y es así como seremos salvos. Y en esta hora vamos a llevarles ahí hasta sus hogares la palabra del Señor, y vamos a leer allá en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23. Vamos a leer en esta hora, y en el verso 29 al 33 vamos a leer. Mateo 23, verso 29 en adelante. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiésemos sido cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos unos matasteis y crucificasteis, y a otros azotasteis en vuestra sinagoga. Perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis en el templo y el altar. Bueno, eso nos dice la palabra de Dios ahí en Mateo 23, verso 29 al 35. Bueno, el mensaje que tenemos para usted en esta noche se titula: si no obedecemos a Dios, no seremos salvos. Ese es el mensaje de esta noche. Si no obedecemos a Dios, no seremos salvos. Ese es el mensaje. Quiero que se le grabe muy bien y piénselo. Bueno, tomo esta lectura porque hoy estamos en el tiempo, en el mundo que se conoce como la Semana Santa. Y mucha gente tiene ese concepto de que celebrar esto que se conoce como Semana Santa es algo agradable a Dios. Y si a los hechos nos vamos, creo que hay una gran equivocación. Se está cometiendo un gran error, un gran delito, porque no es como la palabra lo pronuncia. Semana Santa no es. Entonces, lo único que se busca es realizar una cierta práctica de algo que en concepto se cree que está bien, pero eso no es lo primordial que espera Dios del ser humano. Eso no es lo fundamental, eso no es lo básico que espera Dios del ser humano, que esté celebrando lo que se conoce como la Semana Santa. No, lo principal que Dios espera de usted y de mí y del mundo entero es obedecer su palabra. Eso está muy claro como está escrito en la palabra del Señor. Así que leerla, entenderla, y no hay que buscarle mucho, porque no es una palabra muy rebuscada, es muy sencilla la palabra del Señor. Entonces,
Dios ponía en mi corazón hablar de este tema porque hoy miles y miles están enfrascados en que la Semana Santa y que en la Semana Santa, y es realmente se hace todo lo contrario. La mayoría hace todo lo contrario. Entonces, tomando como un gran ejemplo, esto no es de ahorita, hermanos, hermanas y amigos. Fíjese desde el tiempo del Señor Jesucristo, cómo los escribas y los fariseos, dice este hermoso versículo, el verso 29, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, les dice el Señor Jesús, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Fíjese qué era lo que hacían estos judíos en el tiempo del Señor Jesucristo. Edificaban los sepulcros de los profetas. Dice, aquí está enterrado el profeta fulano, aquí está el profeta fulano, sutano. Entonces le hacían una hermosa bóveda, muy hermosa, y los adornaban. Por eso dice, edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Fíjese lo que hacían, edificaban, lo hacían bien bonito los sepulcros de los profetas y adornaban los sepulcros de los justos, los monumentos de los justos. Y decir, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiésemos sido cómplices en la sangre de los profetas. Dicen, bueno, si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo de los profetas, no hubiéramos estado de acuerdo en la muerte de ellos. Entonces el Señor le dice, así dan testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron los profetas. Y vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Bueno, y ahí sigue hablando. El Señor les dice, serpientes y generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Por tanto, aquí yo os he enviado profetas y sabios y escribas, y a ellos a uno matasteis y otros crucificasteis y a otros azotasteis en vuestra sinagoga, persiguiéndolo de ciudad en ciudad. Fíjense, están edificando los sepulcros de los profetas, están adornando los monumentos de los justos. Y viene el Señor Jesús y no lo reciben. Envió a sus enviados y no lo recibieron. Es contradictorio. Entonces les aclara, están haciendo una práctica que parece que es correcta, pero por otro lado es una cosa incorrecta en que como estaban viviendo. Y siempre el Señor Jesús tuvo que confrontarlos, porque hacían alguna cosa que era correcto, pero lo fundamental que Dios espera es que obedezcamos su palabra. Entonces, este es un gran ejemplo, hermano, y como les decía, se vuelve a repetir esta misma escena hoy en día. Y hablando muy concretamente en esto que se denomina como la Semana Santa o Semana Mayor, como dicen los católicos, ¿va? Entonces, se vuelve a repetir. Vamos a recordar el Vía Crucis del Señor Jesús. Ese es el concepto. Vamos a recordar el Vía Crucis del Señor Jesús. En primer lugar, no hay una fecha exacta. En segundo lugar, y como en primer lugar, Dios no dejó eso que nosotros practicáramos. Óigame bien, Dios no dijo que practicáramos esas cosas. No. Entonces, esto no es lo necesario. Porque pasando esto, todo mundo otra vez vuelve, hermanos, a hacer cosas indebidas. Hay iglesias evangélicas, no estoy en contra de eso, es bueno recordar esa palabra, la palabra que dijo el Señor Jesucristo, pero hay veces ponen a personas que andan mal, porque tienen cierta vocación, porque X y Y, los ponen. Usted va a decir la palabra primera, la segunda, la tercera, y así. Y todo lo hacen, pero tienen una vida de desobediencia con Dios. Por eso no es lo básico. Lo importante es que cada uno se ponga a obedecer a Dios.
O sea, hay muchísima gente que conoce el evangelio, hablando dentro del grupo de evangélico, mentirosos, que engañan, que roban, y un montón de cosas. Tienen una doble vida. Entonces, ahora, se dice que esto de la Semana Santa tiene sus orígenes en las peregrinaciones que se realizaban en la ciudad de Jerusalén, visitando los lugares en donde pasó el Señor Jesucristo para llegar a la cruz. Entonces iban los peregrinos y dicen, no, pues aquí lo detuvieron, aquí lo golpearon y aquí hasta que se fue al Calvario. Entonces ahí van los peregrinos y la historia dice que iban repitiendo ciertas oraciones o ciertos rezos, fragmento de rezos. Esto se celebraba entre los siglos IV y V. Sin embargo, la historia dice cómo por allá por los años 1342, cuando los franciscanos se hicieron cargo de la custodia de los lugares santos en Jerusalén. Los franciscanos son líderes religiosos, católicos, romanos, se hicieron cargo. Y es cuando inicia, la historia dice, cuando inicia la devoción o la práctica de estas cosas fuera de Jerusalén y principalmente en Italia. ¿Y cuál era el objetivo? Tratando de imitar a los devotos peregrinos que iban a venerar los santos lugares en Jerusalén, que iban a venerar esos lugares. Entonces, desde este punto de vista, es incorrecto. Dios, el Señor Jesucristo nos mandó a que vayamos a esos lugares a venerar. A esos lugares donde pasó el Señor Jesucristo en su momento de sufrimiento, hasta ir a la cruz. Eso no es lo primordial. Hermano, lo primordial es obedecer, que conozcamos la palabra y que cada uno se disponga a obedecer al Señor. Eso es lo que importa ahorita. Que se le grabe bien eso. Entonces, ¿cuándo llegó a México? Ya después, cuando los españoles tomaron lugar en este país, ya después de los 1500. Llegaron estos festejos y estas prácticas lo empezaron a realizar los monjes católicos de una manera dramatizada o teatral para hacerles comprender las tradiciones católicas a los indígenas. Entonces, tiene su trasfondo esta tradición. Pero lo que quiero que se le grabe, que esto no es lo importante que Dios quiere que celebremos. La pasión de Cristo, no. Me acuerdo cuando Mel Gibson sacó por primera vez esta película de la Pasión de Cristo. Muchísimos lo vieron y mucha gente empezó a llorar. Pero nomás vieron la película ya. Y después una vida normal. Sigue desobedeciendo, sigue practicando su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Y eso es el error que está cometiendo miles y miles de personas. Por eso en esta noche el mensaje es, si no obedecemos a Dios, no seremos salvos. Aquí lo que tenemos que es obedecer, que se le grabe eso en su mente, en su corazón. Urge que usted y yo obedezcamos a Dios. Eso es lo primero, lo primordial. Hay un texto que quiero leerlo ya en Mateo 25:41. Dice de esta manera, con esto terminamos. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Así que, hermano y amigo, para alcanzar ser salvos, hermanos, de la condenación eterna, necesitamos obedecer a Dios. Porque aquí está claro. Entonces dirán los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. El infierno es el lugar de tormento, de castigo,
Dios lo preparó para el diablo y sus ángeles, aquellos que se rebelaron en contra de la soberana voluntad de Dios, para eso. Sin embargo, todo ser humano que obedece al enemigo va a ir para allá. Entonces, para librarnos de esa condenación eterna, urge que usted y yo obedezcamos la palabra de Dios. Y remarco como Dios, no mentir, no engañar, no robar, no adulterar, no fornicar, no a la idolatría, no a la hechicería, no al odio, al rencor, a la venganza, a la violencia, no. Entonces, ahorita estamos viviendo un tiempo de elecciones en México. ¿Cuánta violencia? ¿Cuánta violencia? Y aún en esta semana que se dice Semana Santa, la gente tiene un coraje, un odio en su corazón, envenenados por el diablo. Y si Cristo viene o la muerte nos alcanza, lo vamos a perder todo. Lo vas a perder todo, escúchalo bien. Así que entréguese a Dios, usted que no se ha entregado, entréguese a Dios, abra su corazón, acepte al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador. Y va a echar fuera el odio, va a echar fuera, hermanos, el enojo, la venganza, va a echar fuera ese demonio de mentira que hay en el corazón, ese demonio de engaño que hay en el corazón, ese demonio de tanta maldad. ¿Cuánta gente quiere llegar al poder mintiendo para satisfacer sus necesidades egoístas, personales, con mentira? Entonces, en esta hora yo quiero decirte, entrégate a Cristo, busca a Cristo. Sacerdotes católicos, monjas, rezanderos y todo, tienen que obedecer a Dios definitivamente. Si no, no serán salvos. Podemos adornar los sepulcros de los profetas, de los apóstoles. Hasta te puedes poner el nombre de los apóstoles que tuvieron. Pero eso no te va a salvar. Que veneres a María, eso no te va a salvar. Que veneres a Pedro, eso no te va a salvar. Que le hagas fiestas, eso no te va a salvar. Que adornes, que vayas a Roma y que beses lo que le llaman la imagen de Pedro, eso no te va a salvar. Te va a salvar si obedeces la palabra de Dios. Esto ha sido el mensaje esta noche. Que Dios te bendiga, hermano y amigo. Vamos a orar. Dios mío, te pido que abras el entendimiento del que no ha podido entender tu palabra, ese plan de salvación que hoy envías al mundo. Dios mío, que dejen de practicar prácticas vanas y que hoy abran su corazón para ti, puedas hacer ese cambio radical, esa transformación en su vida, como hiciste con Saulo de Tarso y miles y millones de personas que en el mundo. Un cambio radical para que empiecen a vivir para ti en el nombre de Jesús. Aleluya, no más tradiciones, no más cumplir mandamientos de hombres, sino tu palabra. Bendícelos en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, salva al que tiene que ser salvo todavía. Y los hermanos que, Dios mío, también hacen estas prácticas, pero falta obediencia. Ayúdales y bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos y amigos, esto ha sido la palabra. Que Dios les bendiga. Amén.